Bien, entonces es una pequeña empresa. Entonces la idea pues, es que produce, como nos dice acá, cierto tipo de ventanas. Y pues como son artesanales, pues acá nos explica que hay una ganancia por cada marco que se vende, de cada tipo. Y pues hay de dos tipos, de madera, de aluminio. Y nos habla de cuál es la capacidad que tiene cada una de las personas. Pues una persona solamente elabora del tipo madera y puede hacer 6 al día. Otra persona puede elaborar los de aluminio y puede hacer hasta 4 al día. Hay una tercera persona que se encarga de realizar los cortes de cristales y puede cortar un total de 48 pies cuadrados. Ahora aquí la característica va a ser que este recurso es utilizable por uno o por otro. Entonces, en el caso del modelo de madera, ocupa 6 pies cuadrados y la ventana de aluminio ocupa 8. Y entonces, bajo estas condiciones, vamos a buscar determinar cuántas producir de cada tipo para obtener una ganancia máxima esperada en total. Pues bueno, entonces como decíamos, primero siempre busquemos reescribir eso que vamos a leer en los textos, que pues por un lado ya está planteado, pero pues siempre es un buen ejercicio el reescribirlo para la asimilación. Entonces, el objetivo es maximizar la ganancia total por la venta de dos potenciales ventanas. Entonces, aquí lo ponemos en escrito. Y las condiciones es que cada uno de los trabajadores no puede exceder su capacidad de producción. Que pues es lo que está planteado en este texto. Entonces, cada quien tiene su especialidad y en su especialidad no puede exceder esa capacidad disponible. Entonces, en el problema, como lo que estamos identificando que consume los recursos es cuántas ventanas se produzcan, ya sea de marco de madera o ya cuántas se produzcan de marco de aluminio. Eso es lo que podemos controlar con respecto a la asignación de producción. Pues ya sabemos cuánto tiene cada quien disponibles, ya sabemos cuál es su capacidad y lo que podemos controlar pues es cuánto producimos de uno y de otro tipo. Y por esa razón van a ser nuestras variables de decisión. Pues usualmente vamos a traducir a este lenguaje. Entonces vamos a definir como X1 a la cantidad de ventanas, de marcos de ventanas de madera y X2 lo correspondiente para el material de aluminio. ¿Cuál es el conjunto de coeficientes de nuestro problema? Entonces, aquí tenemos este par de tablas. La primera nos dice para cada trabajador qué es lo que puede hacer y qué capacidad tiene. Entonces, por su parte, Du solo puede hacer ventanas de madera y puede trabajar hasta 6 ventanas. Por su parte, Linda solamente puede hacer ventanas de aluminio y puede fabricar hasta 4 ventanas. Por su parte, Bob es quien corta el cristal para ambos marcos y puede cortar hasta 48, necesitando 6 cada marco de madera y 8 cada marco de aluminio. Y la segunda tabla, acá nos dice cuál es la ganancia esperada por
la venta de cada uno de estos marcos, 60 por el modelo de madera y 30 por el modelo aluminio, donde pues aquí representa ventanas. Entonces, noten que el problema tiene una gran cantidad de supuestos. Entonces, se está asumiendo que todo aquello que se produce se puede vender. Entonces, esto significaría, como hablábamos previamente, los modelos pues van a representar lo que es de interés en este momento. Y por lo tanto, ese es un supuesto muy grande de hecho, el asumir que cualquier cosa que nosotros produzcamos, nos la van a comprar. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo para este planteamiento, pues alguien que sí tiene esa posibilidad, de cualquier cosa que produzca, el mercado lo puede absorber. También, por ejemplo, cualquier otro elemento de logística para hacer llegar recursos, para el transporte mismo de estos niveles de producción, también se asumen por hechos que se van a dar bien. Y entonces, solamente por poner un par de ejemplos, vemos que algunos otros elementos que tal vez para otra situación son importantes y necesitan estar presentes en el modelo, pues en ese otro modelo, pero en para este caso, pues, a cierto punto introductorio, pues esto es lo que tenemos de información y es lo que se ha identificado como trascendente para la problemática. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo construimos nuestro modelo. Aquí, como veíamos, haciendo referencia a la forma matricial, entonces desarrollamos nuestras expresiones. La ganancia total es la cantidad Z, la ganancia total. Entonces, una vez y no tenía un sello, entonces compré. Y luego que resulta que lo tenía una amiga y me lo dio y dijo, está bien. ¿cuál va a ser, en este caso, la composición de esta ganancia total? Entonces, tenemos dos opciones de obtener ganancia. Venta de artículos tipo 1, venta de artículos tipo 2. Entonces, por cada artículo tipo 1, obtenemos una utilidad de 60, mientras que por la venta de un artículo tipo 2, obtenemos 30. Aún no sabemos cuáles son los niveles de producción, pero el total que obtengamos de ganancia, pues será la multiplicación correspondiente de 60x1 más 30x2. Como notamos, decíamos que valdría la pena ver un análisis dimensional. Entonces sabemos que estos coeficientes de 60 y 30 son unidades monetarias por ventana y X es el número de ventanas. Entonces el total es aditivo y está dado en unidades monetarias. Luego entonces, ¿cómo representamos la capacidad de producción del primer colaborador? Entonces, dice que la persona llamada Doug puede fabricar hasta 6 ventanas de madera. Y entonces eso nos impone un límite para X1 y diremos que pues, X1 tiene que ser una cantidad menor o igual que 6. Por su parte, Linda, ella puede fabricar 4 ventanas en este horizonte de planeación y eso nos impone una condición de que X2 es menor o igual con 4. Aquí cada uno de ellos solamente puede elaborar un modelo, por lo tanto solamente está involucrada una variable de manera correspondiente en la restricción asociada. Si tiene que cortar cristal para ambos modelos es Bob, y entonces él puede cortar hasta 48 pies cuadrados de cristal, requiriendo 6 para el modelo de madera y 8 para el modelo de aluminio. Entonces,
notemos aquí, cada cantidad de ventanas que produzcamos de cada tipo va a consumir una cantidad de pies cuadrados de cristal en su capacidad de producción de Bob, y no debe de exceder esa combinación un total de 48 pies cuadrados. Como decíamos, esta no negatividad es en términos prácticos, no tiene sentido hablar de ventanas negativas, y pues entonces también ponemos esta condición de no negatividad en nuestro modelo. Esto nos da el modelo por resolver de programación lineal, y pues alguna duda que tuvieran. No. No, profesor. No, profesor, gracias. No, gracias, profesor. Por ahorita no. Ok. Bueno. Entonces, la semana pasada hablábamos de esos elementos de las desigualdades. Entonces, cuando hablamos en un modelo de programación lineal de lo siguiente, de la región de factibilidad, estamos buscando representar cuál es el conjunto de soluciones que sí son válidas para nuestro problema. Y por lo tanto, el equivalente es encontrar para nuestro modelo gráfico cuál es esa región del espacio que simultáneamente cumple con todas las condiciones que hemos especificado en nuestro modelo. Acá hemos dicho, si excluimos por el momento a la función objetivo, que lo que va a decir cuál es la capacidad de operación del sistema es lo representado por el sistema de desigualdades, el conjunto de las tres capacidades de producción y la no negatividad, para hablar en términos prácticos. El primer caso es una línea vertical en un plano cartesiano, x1, x2, con x1 en la horizontal. Entonces, x1 menor o igual que 6 nos representa un límite vertical. X menor o igual a 4 nos representa un límite en x2, una línea horizontal. Y acá tenemos una recta general, 6x1 más 8x2 menor o igual a 48, con la condición de no negatividad representando el primer cuadrante de este plano. Entonces, acá, como decíamos, el trabajador do, entonces, que representa el límite de cuántos marcos de madera podemos fabricar. Entonces, hasta 6 en un día, en el horizonte de planeación. Y por eso, decíamos, nos impone esta línea vertical. Entonces, cualquier combinación simultánea con x2, pero que x1 no exceda 6. Por su parte, simultáneamente, con respecto a Linda, tenemos un límite de una línea horizontal que no puede ir más allá de 4 ventanas de aluminio. Luego acá tenemos la línea limitante para la capacidad de Bob. Entonces, esa ya nos representa una línea general, y un método que veíamos la semana pasada es encontrar las intersecciones con el plano cartesiano. Y entonces decimos, por ejemplo, cuando x1 vale 0, vemos cuál es la intersección con el eje de x2. Y hacíamos la división 48 entre 8, lo cual nos da, entonces, en x2, un x2 de 6 para encontrar un punto de esa línea recta. El segundo punto que necesitamos para esa línea recta, pues entonces es decir, x2 igual a 0, y dividimos 48 entre 6, nos da entonces acá una x1 de 8 cuando x2 vale 0. Y esa línea recta, si la continuamos, nos da la desigualdad. La no negatividad, decíamos,
nos representa aquí este primer cuadrante de todo el plano. Y, por ejemplo, aquí vemos hay muchas más regiones que se forman por la interacción de estas restricciones. Pero algo por arriba de las capacidades de producción de Doug y Linda, pues definitivamente no es factible. Y pues mucho más que excede en la capacidad de corte de cristal. Entonces, aquí lo que vamos a buscar es cuál es ese conjunto de puntos. Aquí lo vemos en un área color tanto amarillo, crema más o menos, donde vemos el cumplimiento simultáneo de todas las condiciones. Es lo que nos representa gráficamente. Que todas las condiciones se cumplen simultáneamente. Ahora, notamos en particular lo siguiente, que donde intersecten dos líneas rectas, vamos a generar algo que vamos a conocer como puntos esquina. Tenemos acá 5 puntos esquina, del punto A al punto D, A, B, C, D y E, al punto E. Y vamos a ver el primer método, pues ya que encontramos nuestra región de factibilidad, buscamos nuestros puntos esquina. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Vamos a evaluar cada uno de esos puntos que identificamos como intersección. Entonces vemos cuál es su coordenada que representen. Entonces el punto A nos representa la intersección de las dos condiciones de no negatividad. Y pues eso ocurre en el origen. El punto B nos representa 0x1, o sea, no producir marcos de madera y solamente producir lo que llegue a elaborar Linda. Entonces, eso significa 0x1 y 4x2. El siguiente punto esquina, el C, entonces consiste en ver cuál es la intersección de el nivel de producción de Linda con simultaneidad en la capacidad de producción de Bob. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos como igualdades la ecuación para la capacidad de Linda, x2 igual a 4, y como igualdad la capacidad de Bob, 6x1 más 8x2 igual a 48. Como ya están en igualdad, entonces x2 vale 4. Y si x2 vale 4, 8 por 4 son 32. O sea, necesitamos 32 pies cuadrados de cristal para producir esas 4. 32. Lo cual entonces deja restante de capacidad a Bob. ¿Cuánto? Entonces, 32 para 48. Entonces nos quedan 16. Y entonces X1, lo que podemos fabricar son 16 sextos. Ajá. Y esos 16 sextos, o bien 8 tercios, están representados aquí en el punto 6. Entonces, 16 sextos u 8 tercios son aproximadamente 2.66 con x2, 4. Perdón. Luego el siguiente punto, el punto D. El punto D es el límite de Doug. Y entonces Doug hace en igualdad, hace 6 marcos y 6 por 6, 36. Requiere 36 metros cuadrados, pies cuadrados de cristal. Y entonces, de 36 para 48, entonces nos quedan 12 pies cuadrados. Y 12 pies cuadrados entre 8,
que requiere cada ventana de aluminio. 2 entre 8. Ajá. Entonces nos da 1.5. Y el último punto E, entonces donde intersectamos x2 igual a 0 con la capacidad de DUG. Entonces, si x2 vale 0, x1 tiene el valor de 6. Y entonces, ¿cómo decidimos cuál es el mejor de los puntos? Cuando vemos acá nuestra función objetivo, y entonces sustituimos cada punto esquina en esta función que nos compara cuál es la utilidad en cada uno de esos puntos esquina. Entonces, en el punto esquina A, pues tenemos un nivel de producción de 0 para ambos modelos y el total de utilidad de 0. Lo correspondiente para el punto B. Entonces, un punto B no hay producción tipo 1, solo producción tipo 2. Y entonces, 30 por 4, una utilidad de 120. No tenemos un punto C, fabricar 2.66 marcos del tipo 1 y 4 del tipo 2, correspondientemente por 60 y por 30, dándonos un total de 280 de utilidad. Lo correspondiente para el siguiente punto D, 6 a 60, 1.5 a 30, nos da una utilidad de 405. Y el último, solo producir marcos de madera y no de aluminio. Entonces nos da un total de 360. De entre todas estas combinaciones, aquella que es factible y nos da mayor utilidad está en la combinación D, que nos promete una utilidad de 405. Y entonces, aquí es donde encontraremos el punto óptimo que simbolizaremos con un asterisco y nos brinda la mayor utilidad. Entonces, produciendo 6 marcos de madera y 1,5 de aluminio, con utilidad de 405. Pero hablábamos precisamente del supuesto de divisibilidad. Y aquí, digamos, en términos prácticos, pues no podríamos fabricar solamente medio marco, no nos lo van a comprar. Pero entonces, acá el supuesto lo podemos solventar hablando, pues si ya tenemos el supuesto bastante grande de que la capacidad de venta es tal que sí se absorbe para no estar presente en el modelo, entonces podemos decir que si esto es la capacidad de producción de un día, si hacemos en 2 días, entonces estas cantidades se duplican y entonces pues sí podemos interpretar físicamente estos niveles de producción sin ningún problema, a pesar del supuesto de divisibilidad. Y bueno, entonces, bueno, hasta acá pues ya hablamos de los 4 supuestos de la programación lineal, que son los problemas que buscamos resolver. Y hemos trabajado con algo que llamamos el método gráfico de los puntos esquina para resolver el modelo de programación lineal. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? No. Yo no. Sí, profesor. Sí. Al menos para este ejemplo, no importa que se tengan puntos decimales en el resultado. O sea, por ejemplo, en SSD 1.5, Sí. ¿no tiene problema? Es lo que justamente explicábamos. O sea, desde el punto de vista del modelo, estamos asumiendo que todos los 4 supuestos se cumplen y por lo tanto aceptaríamos el valor fraccionario. Entonces, lo que viene después es qué hacemos con esa solución. Y entonces decíamos que de hecho un supuesto muy grande es decir que lo que sea que yo produzca, el mercado lo absorbe. Entonces,
Si ya tenemos ese supuesto, por lo tanto, ese tipo de variables no están presentes aquí, entonces no es nada alejado el que podamos decir, si aquí tenemos una solución que me habla de fracciones en medios, entonces siempre que hablemos de este horizonte de planeación, pero lo duplicamos, entonces ya tiene la interpretación física que necesitamos para tomar como válida la solución en el tema ya laboral. Y entonces, si esta es una solución, acá tenemos para un día y vemos un resultado en términos de medios, pues entonces si duplicamos el horizonte de planeación, podemos fabricar 12 ventanas del modelo 1, 3 del modelo 2, y esperamos una utilidad de 810. Ajá. Ok, sí, muchas gracias. Sí, de nada. Profesor, Sí. y bueno, si suponemos que en lugar de uno, bueno, de medios hubiera sido un tercio, digamos, ahí ya no se cumpliría esa condición de proporcionalidad, ¿o sí? Sí, o sea, la proporcionalidad sí se guarda, solamente para interpretarlo ya en el punto de vista, pues ya de la operación de esta empresa, pues es que entonces se hablaría de un horizonte de planeación de esta producción, ya en términos físicos, entonces de 3 días. Acá Okay. hablábamos del, por ejemplo, el punto C, que no nos da la mayor utilidad, pero si hubiera resultado la mayor utilidad en C, entonces esta se vuelve interpretable en múltiplos de 3 días. Ok, sí, gracias. Ajá. Sí. ¿Alguna otra pregunta o duda? Profesor, Sí. este modelo, bueno, el método gráfico se utiliza para cuando solo son dos variables o se puede utilizar en cuando tenemos, o sea, que aparezca X1, X2, X3. Pues en términos prácticos, es la introducción hasta ahorita a la programación lineal, o sea, para que, les decía, para que tengamos nosotros esa imagen de qué es lo que está pasando con esta cantidad limitada de variables. Y entonces, en términos de explicación, es práctico en 2 dimensiones. En 3 dimensiones todavía lo podemos visualizar, pero pues ahí tenemos el problema de la perspectiva, aunque pues sí todavía podemos. 4 dimensiones todavía tiene posibilidad de ser gráfico, pero tenemos que estar viendo 2 planos simultáneamente. Entonces, realmente es solamente para tener una idea de qué está ocurriendo, pero en general los vamos a resolver con un algoritmo que vamos a conocer en su momento como el método simplex, que pues es una evolución conceptual de lo que aquí estamos observando como método gráfico. Y aquí, pues como de hecho nos lo permite este tipo de límites, incluso hicimos la solución acá del sistema de ecuaciones, llevando a la igualdad, y como ya tenemos un par de igualdades con una sola variable, entonces directamente sustituimos en la tercera restricción para calcular exactamente estos valores, por ejemplo, el de C y el de D. Entonces, pues la respuesta es que ahorita solamente es para nuestra introducción al método, los métodos de programación lineal, el método gráfico, pero en general lo resolveríamos con un algoritmo, en particular el simplex, que se basa en métodos de reducción. Y tiene otras configuraciones. El simplex también se puede hacer con las soluciones de las inversas de las matrices.
Entonces acá recordamos esto que llamamos la región de factibilidad. Nuevamente, nos está diciendo es individualmente, cada una de estas líneas rectas, pues nos representa el límite de nuestras condiciones. Como aquí tenemos desigualdades, o sea, en su caso Doug, pues puede hacer 6 ventanas, pero pues en términos factibles, pues puede hacer ninguna, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Por su parte, Linda, su equivalente, más bien correspondiente. Puede no producir, puede hacer 1, 2, 3, 4. Y Bob es quien tiene más combinaciones. Entonces, pero el caso sería que según la cantidad que corte de X1 y según la cantidad que corte de ventanas para X2, que el total no exceda 48. Y entonces, aquí gráficamente, el espacio de soluciones factibles o región de factibilidad viene representando todas aquellas combinaciones que sí se pueden hacer para el sistema. Y es que simultáneamente todas las condiciones se cumplan. Y algo que acá podríamos decir para ver por qué funciona el método gráfico es plantearnos, por ejemplo, en el origen. Entonces, plantearnos en el origen significa que no estamos produciendo y que por lo tanto no estamos recibiendo una utilidad. Como consecuencia, si nosotros produjéramos algo más, entonces encontraríamos un mayor beneficio. Entonces, si nos empezamos a alejar del origen, empezamos a encontrar combinaciones que nos brindan utilidad. Pero tiene que llegar, dado que tenemos recursos limitados, un límite que no podemos pasar. Entonces, no podemos pasar el límite de Doug, no podemos pasar el límite de capacidad de producción de Bob y no podemos pasar el límite de capacidad de producción de Linda. Y entonces, como no podemos ir más allá, entonces la idea detrás del método, pues es que si no producimos aquella combinación que nos da la mayor utilidad, significa que estamos yéndonos hacia una dirección que de hecho nos daría menor utilidad. Por lo tanto, buscamos una solución en el límite de esa región, particularmente en los puntos esquina. En ese principio se basa. Bueno, entonces viene el siguiente corte de 40 minutos. Si hay alguna otra duda.